Hola, mi nombre es Héctor Alfonso García Delgado y presentaré el tema de problemas de conmutación en las máquinas reales de CD. El proceso de conmutación no es tan simple en la práctica como en la teoría, lo cual se debe a dos grandes efectos que se presentan en las máquinas reales. El primero es la reacción del inducido. Si se conecta el campo magnético de los devanados de una máquina de CD a una fuente de potencia y el rotor de la máquina gira gracias a una fuente externa de potencia mecánica, entonces se inducirá un voltaje en los conductores del rotor. Ahora, si se conecta la carga a las terminales de la máquina, fluirá corriente en los devanados del inducido. Este flujo de corriente producirá un campo magnético propio, que a su vez distorsionará el campo magnético original de los polos de la máquina. Esta distorsión del flujo sería la reacción del inducido y provoca dos serios problemas en las máquinas. Uno es el desplazamiento del plano neutro, que se define como el plano dentro de la máquina en el que la velocidad de los alambres del rotor es perfectamente paralela a las líneas del flujo magnético. El flujo del polo está distribuido de manera uniforme y el plano magnético neutro es vertical. Ahora supongamos que se conecte una carga a la máquina haciendo que ésta actúe como un generador. La corriente fluirá hacia afuera del terminal positivo del generador. Este flujo de corriente producirá un campo magnético en los devanados del rotor, que afectará al campo magnético original de los polos que produjo el voltaje. Por lo tanto, el flujo magnético en el entrehierro se distorsiona y se desplaza el plano magnético neutro en la dirección de rotación. En el caso de la máquina como un motor, sucedería el efecto contrario, resultando en el plano magnético neutro desplazado en sentido contrario. El problema de este desplazamiento es que el conmutador debe provocar un cortocircuito en sus segmentos justo en el momento en el que el voltaje a través de ellos es igual a cero. Si se colocan las escobillas de tal manera que provoquen un cortocircuito en los conductores en el plano vertical, entonces el voltaje entre los segmentos es cero hasta que se carga la máquina. El resultado de esto es la formación de un arco y la generación de chispas en las escobillas, llevando la vida útil media de las escobillas a que se reduzca de manera drástica y a que se deterioren los segmentos del conmutador, aumentando los costos de mantenimiento. El otro problema se llama debilitamiento del flujo. La mayoría de las máquinas operan con densidades de flujo cercanas al punto de saturación. En los sitios donde la fuerza magnetomotriz del rotor se suma a la fuerza del polo, solo se presenta un pequeño incremento del flujo, pero en los sitios de las superficies donde la fuerza del rotor se resta a la fuerza del polo, se presenta una mayor disminución. El resultado es que se disminuye el flujo total promedio bajo toda la cara polar. En los generadores, el debilitamiento del flujo provoca la reducción del voltaje suministrado a cualquier carga. En los motores, al disminuir el flujo se incrementa su velocidad, lo cual aumenta su carga, provocando un debilitamiento aún mayor. El segundo efecto son los voltajes LIDT, llamado también golpe inductivo. Este es el voltaje que se presenta en los segmentos del conmutador que están en cortocircuito debido a las escobillas. Se pueden observar una serie de segmentos de conmutador y los conductores conectados entre ellos. En un ejemplo, si suponemos que la corriente de las escobillas es de 400 A, cuando un segmento del conmutador entra en cortocircuito se debe invertir el flujo de corriente a través de él. Cada segmento se mueve bajo una escobilla y la libera de nuevo en 0.0015 segundos. La tasa de cambio en la corriente con respecto al tiempo en la espira en cortocircuito debe ser 266.667 A sobre segundo. Incluso con una inductancia mínima en la espira, se inducirá un golpe de voltaje significativo en el segmento del conmutador. Este alto voltaje provoca chispas en las escobillas de la máquina, provocando los mismos problemas de arco mencionados antes. Se han desarrollado tres técnicas para corregir parcial o totalmente el problema de la reacción del inducido y de los voltajes. Desplazamiento de las escobillas. Esta técnica intenta eliminar la producción de chispas en las escobillas, pero se presentan varios inconvenientes. En el cambio de motor a generador, cada que el plano neutro se mueve con un cambio de carga, la dirección de desplazamiento se invierte. Para solucionar esto, alguien tiene que ajustar las escobillas por cada cambio de carga, controlando la generación de chispas pero agravando el efecto de debilitamiento de flujo. Otra opción, solo para los motores, sería la colocación de las escobillas en una posición determinada, en la que se reduzcan las chispas pero también reduciendo la operación a plena carga. Polos de conmutación interpolos. La idea de esta técnica es que el voltaje en los alambres en proceso de conmutación puede ser cero y con esto ya no habría chispas en las escobillas. Para lograr esto se colocan los interpolos en el punto medio entre los polos principales, directamente sobre los conductores en conmutación. Si se suministra un flujo desde los interpolos, se puede cancelar por completo el voltaje en las bobinas en proceso de conmutación, evitando la generación de chispas. Devanados de compensación. Este método es para el debilitamiento de flujo en motores. Esta técnica involucra la ubicación de devanados de compensación en ranuras labradas en las caras de los polos paralelas a los conductores del rotor para cancelar el efecto de distorsión de la reacción del inducido. Estos devanados están conectados en serie con los devanados del motor, por lo que cuando la carga en el rotor cambia, también cambia la corriente en los devanados. La mayor desventaja de este método es su precio, debido al costo de tener tantos devanados como interpolos en una sola máquina.